Factum Sonoro. La información a tus oídos. Llegamos a la tercera semana de enero, aunque para algunos ha parecido una eternidad. Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de Factum, y estoy con César Fagoaga, director de la revista. ¿Cómo estás? Hola Jessica, esperando que acabe alguna vez en enero. Mira, y llegamos al segundo episodio apenas de la tercera temporada. Así es. Pero alguna gente siente que este mes ya duró demasiado. Pero yo creo que si la gente está esperando, ha gustado mucho Sobre la Mesa, ha gustado mucho el primer episodio, tuvo bastantes comentarios, así que esperamos que ese también sea de su agrado. ¿Y qué vamos a poner sobre la mesa hoy, César? Hoy vamos a hablar sobre algo que comienza en pocos días, es el segundo mandato de Donald J. Trump como presidente de los Estados Unidos y sus repercusiones en El Salvador. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también un poco, según lo que entiendo, y aclárame si me equivoco, también sobre el acuerdo que firmó El Salvador. Todavía falta que se apruebe, pero digamos que lo que está acordado de momento con el Fondo Monetario Internacional, y también sobre la cola de algo que acaba de pasar, es también la toma de posesión de Nicolás Maduro. Le ibas a decir presidente y vamos a tener que corregir este pedazo. Pero realmente no es un presidente, del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, y sobre la cola que también, las repercusiones que ha traído para El Salvador. Porque ha dado mucho de qué hablar eso. Mira, la gente va a decir, ¿qué programa más deprimente? Mejor lo quito, porque todos los temas que traemos ahora parecen ser O al contrario, les llama la atención y dicen, vamos a verlo, a ver qué dicen esta gente sobre eso. Vaya, vamos a tratar de no ser tan negativos, pero ¿qué podría deparar El Salvador este lunes 20? Ya tenemos la llegada, el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump. ¿Cuáles podrían ser las perspectivas para un país que depende económicamente de Estados Unidos? Porque sabemos que casi 1 millón de salvadoreños están allá, que trabajan allá, que mandan remesas y que estas economías se sostienen gracias a esas remesas. Así es. ¿Será que podemos tener buenas expectativas de lo que vaya a pasar por la relación que supuestamente se ha forjado entre Nayib Bukele y Trump? Yo no creo, eso es una ilusión hablar de que alguien tan narcisista como Donald Trump ve como su igual. ¿A otro narcisista? A cualquier otra persona que no sea él, ¿no? Hay un tipo de personas que debería estar con atención psiquiátrica de por vida, y eso encaja el señor Trump. Porque yo creo que va más allá del personaje que él mismo se ha puesto. Al final hay que recordar que los políticos son personajes. El presidente Bukele es lo que da a ver es un personaje, y Trump es lo mismo. Pero más allá de eso, yo dudo mucho de que su personaje, un personaje tan narcisista, mire como igual a un presidente de El Salvador o presidente de Centroamérica o de otros lados. Es decir, para que entendamos, Trump miraba mal hasta el recién descalabrado primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. No lo ve como igual, y por lo tanto es una tontería pensar que aunque lo invite a la pero toma de posesión. Que los inviten a las tomas de posesión, eso es protocolo, ¿verdad? O sea, eso, digamos que las cancillerías de los países invitan a los presidentes a sus tomas de posesión. Yo creo que eso, pensar que hay una relación en que son amigos y que demás, es una tontería completa. Además, porque ya vimos contradicciones como lo que pasó en la misma campaña, cuando Trump empezó a decir mentiras sobre El Salvador, diciendo que lo que él iba a hacer era impedir que siguiéramos enviando criminales. Sí. Y realmente aquí pasó exactamente lo contrario. Bukele lo que hacía era no enviarle a los criminales, porque fue el gobierno, fue la corte la que no quiso entregar en extradición a los cabecillas pandilleros. Entonces yo me preguntaba, ¿qué interés puede tener Estados Unidos en El Salvador? Aparte de que se ha convertido Bukele en una moda, porque es una moda en el show internacional para muchos políticos y sobre todo para líderes fascistas de derecha extrema, se ha convertido en un referente, amigo de gente como Milei. Pero ¿qué podría interesarle de este gobierno al nuevo gobierno estadounidense? Yo creo que, hay que entender que Estados Unidos tiene un enfoque muy utilitario de su política internacional. Al final, y yo creo que el gobierno que termina, el de Joe Biden, es el fiel reflejo de lo que quiero explicar. Porque realmente no le importa la democracia, no le importa, todo eso es mentira, eso es del diente al labio. Porque si fuera cierto que
al gobierno de Joe Biden y a todo su aparato de Departamento de Estado le importara la democracia, no hubiesen hecho la bendición. Acuérdate qué es lo que pasó cuando Bukele finalmente dijo que iba a correr por la reelección. Al principio, quien estaba encargada de despacho, de la embajada, que no era embajadora, sino que era encargada, Jean Maines, había hablado pestes e incluso comparó a Bukele con Ortega o con Chávez. O sea, fue una comparación muy potente, pero al cabo de unos meses, ¿qué pasa? Al cabo de unos años, mejor dicho, ¿qué pasa? Brian Nichols, que ahora ya es ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio, vino a bendecir la candidatura. Entonces vos decís, ¿realmente a Estados Unidos le importa la democracia, la libertad de expresión? No le importa. Lo que le importa a Estados Unidos, como a otros países, porque no es solamente hipocresía de ellos, son intereses muy marcados. Es que no le llegue gente a su frontera sur. Vaya, pero eso ha pasado, de alguna manera ha pasado, porque si vemos las cifras, las estadísticas del año pasado, sí se redujo la cantidad de gente, por lo menos la gente retenida en la frontera sur comparada con el año anterior. Sí. Pero yo tengo clarísimo que no le interesa otra cosa más que detener la migración y que lo van a tolerar al costo que sea. O sea, yo creo que Estados Unidos no va a poner ningún reparo en que en El Salvador se violen derechos humanos, que hayan personas detenidas inocentemente. O sea, él va a aplaudir el régimen de excepción en la medida que le funcione en cuanto a esos intereses. Es que yo creo que aquí viene como la diferencia principal. Si a esta administración que termina, la de Joe Biden, tampoco en realidad le importaba la democracia, porque como yo creo que esa prueba es irrefutable de lo poco que importa eso, y lo que importa son cosas muy prácticas, que en este caso la migración. Pero en el caso de Trump, y ya lo vimos en el pasado, esos controles o eso es aparentar que te interesa los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, va a ser mucho más laxo con Trump. Ya lo vimos anteriormente y ahora va a ser igual. Es decir, ¿qué le va a importar? A Trump, me imagino, porque él tiene que hablar a su grada, le va a importar que la gente deje de entrar a la frontera sur, y luego es robustecer esta narrativa de que todos los inmigrantes son criminales, ¿no? Entonces, yo creo que ese sí es un punto interesante. ¿Cómo va a actuar? Si Trump va a seguir con la misma dinámica de que los principales problemas de Estados Unidos vienen de inmigrantes, de las pandillas latinas, de la mara salvatrucha, si va a seguir su lucha particular contra la MS, porque en su primer gobierno, la lucha contra la MS fue una de las constantes, y decía, la MS son el diablo, vienen a asesinar, lo cual era cierto. Lo cual era cierto. Pero entonces, si esa lucha se continúa, y sí, hay que recordar que uno de los pandilleros favoritos del gobierno de Daniel Bukele fue detenido en México y luego extraditado hacia Estados Unidos. Si ese juicio continúa tal cual, si el gobierno de Trump no le mete mano, y nos podemos, a partir de los testimonios que salgan en ese juicio, darnos cuenta de las suciedades que se cometieron en El Salvador para liberarlo, entonces va a ser interesante cómo él estira y afloja de la relación que pueda haber entre Estados Unidos, entre Trump y Bukele. A mí me parece súper curioso que cómo un gobierno podría tener interés en tener de aliado a otro que negoció descaradamente con un criminal que declaras tu enemigo público número uno. Porque si Trump le ha tirado tanto a la MS y los ha puesto en esta posición de decir lo que son, pero al final quedó clarísimo que el gobierno de Nayib Bukele negoció con las maras, y no solo que negoció, sino que además hicieron la corte de Bukele hasta lo imposible por no entregarlos. Y luego pasa esto. Entonces yo digo, ¿en qué medida está dispuesto Estados Unidos a seguir ese juego? Es decir, si decís que tu enemigo es la MS, que causó tanto daño allá, que causó tanto daño aquí, ¿cómo pretendes tener de aliado a un gobierno que ya demostró que con tal de conseguir lo que quiere, de mantenerse en el poder, de tener contenta a la gente, porque la gente está contenta, porque la violencia ha disminuido, a toda costa, negociar con el mismo diablo si es necesario con tal de lograr esto? Claro, pero es que hay que ver cuáles son los intereses en el momento particulares del gobierno de Estados Unidos, si le interesa, porque es importante desviar la atención, porque necesita apoyo popular, tirarle a las pandillas y por lo tanto a los gobiernos que las protegen, entonces vamos a ver una reacción en ese sentido. Pero si no, no. Mira, si y aquí, si les hace falta. En este país, por muchos años, por décadas, cuando gobernó Arena,
lo que decía Estados Unidos tenía mucho peso. O sea, si Estados Unidos ponía presión para algo, podía detener o empujar cosas. Eso no era ningún secreto. O sea, Estados Unidos siempre dictaba básicamente tácitamente las reglas de lo que pasaba en este país. Bukele en alguna medida se le salió del guacal, se le salió de control, porque Bukele hizo lo que ni el gobierno del FMLN se atrevió, que fue aceptar a China como su aliado y como su socio político, y cambió el escenario geopolítico porque empezó a aceptar regalos de China, empezó a aceptar la biblioteca, empezó a aceptar el estadio que están construyendo, y yo creo que les ha demostrado que cuando empezó a pelearse con Estados Unidos, cuando empezó esta guerrita, por lo menos discursiva, antes de que Trump ganara, que les demostró que no los necesita, que les demostró que puede hacer con China lo que quiera porque los chinos le están soltando plata. Claro. Entonces, me pregunto si al final este cambio en la geopolítica también que ha habido, porque obviamente hay que esperar también si no empezamos a ver la influencia rusa con esto de que abrieron el espacio para la minería, si no empezamos a ver negocios con los rusos, y entonces ya se va a abrir muchísimo más la posibilidad, y me pregunto qué tanto va a ser la influencia estadounidense cuando ya no tienen el mismo poderío que tuvieron en algún momento. Sí, pero yo creo que la diferencia en este caso es que el tipo de liderazgo de Trump es muy distinto al tipo de liderazgo del presidente Biden. Porque estamos viendo dos showmans en la presidencia, en El Salvador y en Estados Unidos. No al mismo nivel, ¿verdad? Estamos viendo región 1 versus región 4. Esa es una referencia muy de señor de mi parte. Sí, de señor. Pero yo creo que es eso, es decir, al final le conviene a Bukele, la pregunta es, ¿le conviene a Bukele pelearse con alguien que él lo ha vendido internamente como su amigo? Okay. Yo creo que no tanto. Hay que recordar, vos decís una cosa importante, y aquí encontré el tweet, porque como dice Edwin Segura, siempre hay un tweet. Lo que no ha borrado. El 21 de enero de 2022, el señor Bukele tuiteó: no somos el patio trasero. Te lo dije, te lo dije. Lo busqué, ni el patio delantero de nadie. Podemos ser amigos, aliados y vecinos, pero no somos su propiedad. No necesitamos que nos asciendan a patio delantero. Las comillas son de este señor. Yo quiero poner esto. Yo no creo que veamos una actitud tan confrontativa contra un bully mayor. Ah, claro, porque en eso sí. Porque Bukele al final es un bully que se esconde entre el poder detrás del poder de la presidencia. Si no tuviera eso, es un tipo que no fuera así. Pero se está enfrentando con un bully que tiene todos los recursos del mundo. Yo dudo mucho que vaya a contestar así, si acaso Trump necesita socar un poco la pita por sus intereses particulares. Y yo creo que, yo me imagino que tendrán intereses en México, por ejemplo, en Panamá, tienen el canal, pero ¿qué pueden esperar de El Salvador? Más que exigirle que detenga el tema migratorio. Y fíjate que sí, en esto que decís que no le interesa pelearse con él, con el bullying mayor, también pensaba en otra cosa. Al final, casi que el ministro consejero de Trump va a ser Elon Musk, con quien Bukele se jacta de la amistad. No sé si le viste, regalaron una coca nada más. Si eso es una amistad, pues yo también. Pero viste la portada del New Yorker que publicaron, que está buenísima, que es Trump tomando juramento con Elon Musk a la par, ¿verdad? Sí. Entonces, y obviamente a Bukele le interesa hacerle creer a la gente que es amigo de esta gente. Bukele me parece este invitado que nadie quiere, que se quiere meter en todas las fotos como gorrón para decir aquí estoy. ¿Vos no crees que sea al revés? Que se quieren tomar la foto con él, sino que él se quiere tomar la foto con ellos. Yo creo que es en ambos casos. Si por ejemplo le conviene, depende a quién le convenga. Si al final todo esto es ¿para qué me sirve juntarme con esta persona o esta otra? En el caso de Bukele es muy claro porque le interesa juntarse con Trump o aparecer en una foto con Trump, con Elon Musk y demás. A Elon Musk, no sé, probablemente tiene un interés, no puedo decirlo, pero es así, o sea, al final es política. Fíjate que yo, más allá de preguntarme el tema de las deportaciones, porque creo que la gente cuando le dicen Trump, Bukele, El Salvador, lo primero que dice es, bueno, van a empezar las deportaciones, es la pregunta que surge. Sí. Pero yo también me preguntaba más allá de eso, que no creo que sea solo para El Salvador, sino en general para Centroamérica, ¿qué va a pasar con la lista Engel? Porque yo creo que si bien Estados Unidos perdió un poco de su influencia en los últimos años, el hecho de meter actores corruptos y antidemocráticos en esa lista sí sirvió, yo creo que sí sirvió de algo. O sea,
un poco de contención, porque esta gente siguió haciendo lo que se le daba la gana a pesar de aparecer ahí. Si no, ahí tenías a los magistrados de la Corte, que a pesar de ver de la Sala de lo Constitucional, que siguieron emitiendo resoluciones a pesar de estar en esa lista, y un montón de ejemplos más. Pero yo sí creo que esa lista al menos sirvió para la lista de la deshonra, casi que para decirle, mire, al menos está etiquetado como corrupto y antidemocrático y no tiene visa para viajar a Disney. Sí. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con la llegada de Trump si esos parámetros que ocupaba Estados Unidos para enlistar a esta gente y decir, mire, esto nos dice en nuestros monitoreos, ¿vos no sentís que van a ser más laxos y que la lista Engel va a dejar de ser lo que fue en algún momento? Dos cosas. Yo creo, ya cuando estás tan lleno de estiércol se te olvida el olor. Y en el caso de la gente de Nuevas Ideas está tan podrida que realmente que le pusieran una restricción para que no pudiera ir a Estados Unidos era lo de menos si tenía protección acá. Aun cuando esta fuera una jaula de oro, lo que vos querás. O sea, no veo realmente más. O sea, lo que digo es en la parte de la deshonra que vos decís. ¿No sentías que era tanta deshonra? No. Yo lo veo acá hasta como medalla, lo sienten. Esa gente. O sea, tal vez para ir a hacer las compras a Salvatore Ferragamo que no vayan en Miami. Así como lo hacía el cutre del expresidente Funes. Pero la otra cosa, yo no veo, eso sí, yo no veo que haya que siga, bueno, la misma administración Biden paró esos. En la última actualización de la lista Engel no vimos a otro montón de funcionarios corruptos, sino que vimos a... La exalcaldesa Nercy Montano. Sí, pero gente de tercera línea, bagatela. Mira, y solo antes de que sigan... Pero perdón, yo no veo que eso vaya a incrementar. O sea, que vayan a elevar el filtro, que vayan a decir, vamos a hacer todavía más preciso, más... Hay que acordarse que el presidente que está asumiendo en Estados Unidos es un criminal. Y no Claro. lo digo yo, lo dice la ley de Estados Unidos. Claro. Entonces, sí, por eso te digo, yo realmente es una de las cosas que creería que sí van a cambiar, pero no en el sentido de decir, vamos a meter a más actores, sino al contrario, o se estanca o empiezan a sacar a la gente que ya que no tenía visa. Sí, yo creo que lo que Trump va a hacer es buscar el escarnio público. O sea, es como su gran megáfono cuando necesite. Es decir, El Salvador no está colaborando en frenar la migración porque quieren... no sé, porque les gusta mandar a sus criminales a nuestro país, que está lleno de gente buena, lo cual no es cierto. Hay gente buena y gente mala como en todos los países. Y nada más, o sea, Trump es de los que tira la piedra y no le importan las consecuencias. Mira, solo quería hacer un pequeño comercial antes de seguir con esto. Es que acabamos de publicar en Factum este tema que trabajó Loida Velar. Vayan, consulten lo que es justamente sobre Nercy Montano, y no tanto sobre Nercy Montano, sino sobre otra gente que está involucrada en el caso de corrupción de Soyapango. Y Loida lo que hizo fue que encontró y verificó las actas y encontró una auditoría interna donde se establece otra gente que estuvo metida en el despilfarro, en los gastos de fiestas, en los pagos en conciertos y en pagos no justificados. Así que quería hacer el comercial por si no lo han leído, vayan y búscalo en nuestro sitio, porque ya aparece otro personaje curioso que también ya está bien contacto en Estados Unidos, ya retirado, que es el diputado Gallegos. Así es. Que ha llegado a estas personas que son señaladas no por Factum ni por la periodista, sino por auditores internos. Búsquenlo. Y bueno, volviendo a este tema de la lista, para vos no es que vaya a representar mayor cambio. Para nada. Pero mira, yo creo que hay otra cosa que sí está en juego, que está relacionada con este cambio que estamos enfrentando, con lo que se viene este lunes, y es que ahora en febrero tendríamos que saber si sí o no el directorio del FMI le va a conceder a El Salvador esta salvación económica que estamos esperando. Y yo creo que al final la llegada de Trump, cómo se están moviendo las cosas, todo esto sí va a tener como una incidencia para esta decisión. Yo creo que eso, como diríamos coloquialmente, ese arroz ya está cocinado y el acuerdo previo que han alcanzado ya prácticamente ya está cerrado. Yo creería que está cerrado, que El Salvador va a tener acceso a esos 1.400 millones de dólares, que yo creo que es como meterle la tarjeta a la tarjeta, ¿no? O sea, también hay que decir que no es la solución definitiva a lo que tenemos, al enorme hueco financiero que tiene el país. Y yo lo que veo complejo en esto es si realmente habrá voluntad, yo creo desde ya que no, de El Salvador por abrirse a la fiscalización de un organismo como el FMI, porque estos acuerdos, en teoría, vienen con una letra pequeña enorme, y es
que el Fondo Monetario tiene que estar pendiente y casi que le vendes una parte de tu alma a cambio de esos 1.400 millones. El Salvador, este gobierno estará dispuesto realmente a ser transparente con el FMI. Yo creo que esa es la gran pregunta y la que tenemos que estar muy atentos si se responde. Y además otra cosa de la que no hemos hablado en estos programas de inicio de año es toda la secuela que va a significar para la economía del país, porque es cierto, están reduciendo el gasto en el tema de plazas, de salarios, pero ¿qué va a pasar con la economía de estas familias? Está hablando de 11.000 personas despedidas del gobierno y de 11.000 familias. ¿Qué va a pasar con esas familias? Yo creo que este año no solo va a ser de expectativa de qué pasa si nos da la salvación económica el FMI, el flotador que necesitamos, sino también creo que va a ser un año muy, muy sensible para la economía de la gente. Yo creo que ya vamos a llegar en ese momento en que la gente que sentía que ya estaba llegando hasta el cuello ahora va a ser muchísimo peor, porque esto solo va a ir en escalada. Y realmente lo que te deja pensando es ¿qué es lo que pretenden? Si te quieren vender esto como un ahorro, ¿cómo vas a hablar de ahorro cuando están tomando medidas como quitar profesores, quitar médicos, pero le están dando más dinero al ejército? Entonces creo que son cuestiones que a la larga van a terminar recayendo en el mismo desorden financiero que hemos tenido. Sí, yo por eso digo, yo no creo que sea una salvación, sino que nada más un mientras tanto, poner una tarjeta con otra, no veo realmente que esto cambie, aun cuando los compromisos con este acuerdo son enormes, son de responsabilidad fiscal, algo que el país ha adolecido durante muchos años. Yo creo que el único compromiso que probablemente El Salvador esté dispuesto, ahora que ya le sirvió la movida que hicieron, fue deshacerse del Bitcoin. Yo creo que este año vamos a ir poco a poco olvidándonos, porque es una de las cosas que más insistía el fondo, es sobre que no fuese una moneda de curso legal. Poco a poco vamos a ir olvidando de parte del gobierno, pese a que el Bitcoin ahora superó en su momento los $100,000, vamos a ir olvidando todo lo que implicaba, porque ya cumplió su cometido. Hay que recordar que lo del Bitcoin al final fue nada más una gran estrategia publicitaria para un activo que no sabemos realmente si es de El Salvador o de la familia presidencial, con lo cual yo creo que no va a haber muy poco drama para deshacerse de eso. Pero lo demás, como por ejemplo garantizar la liquidez, las reservas que tienen que tener el país para enfrentar desfalcos como los que vimos en el caso de COSABI en los bancos, eso lo veo bien complicado. Y yo me estaba preguntando qué va a pasar con la Chivopet, porque de eso nadie ha dicho nada. O sea, al final... Y eso está lleno siempre. Siempre está lleno, pero acordate que ahí pedían que vos pagaras con la Chivo Wallet y ya dijeron que eso se cierra. Chivo Wallet se cierra. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y lo peor es que nunca vamos a saber cómo administraron el dinero con el que pusieron eso y además cómo se maneja todo eso internamente, porque es una bóveda, literalmente. Sí, o sea, está en una bóveda y así manejan la información. Y eso me hace acordarme de los venezolanos asesores del presidente que son amantes del cripto. ¿Qué salto has dado? Es que no nos podemos terminar el programa sin hablar de lo que pasó la semana pasada en Venezuela. Okay. Porque es contradictorio, hablando de contradicciones, que el presidente se haya metido en eso, me refiero al presidente inconstitucional Bukele, se haya metido en ese rollo contra Maduro, cuando sabemos que él aquí tiene prácticas muy parecidas a las de Maduro, solo que es más cool que Maduro. Sí. Y es más simpático, bueno, no sé si simpático, pero es más cool que Maduro. Pero se metió en ese rollo, o sea, al final... terminó posteando algo como si acá viviéramos en un sistema democrático y de libertades. Así es. O sea, tenemos otro tipo de dictadura diferente, muy diferente a lo que vive Venezuela, que eso ya es otro rollo, es otro nivel, sí. Pero creo yo que es ridículo que se meta a ese tema cuando realmente aquí adentro tiene su propia escuela dictatorial. ¿Vos? Sí, mira, yo creo que eso es bien importante por lo que hablábamos recién. Bukele de nuevo es el gorrón de las fiestas que nadie quiere, que se quiere meter en las fotografías. Estos dos tweets que puso relacionados a Venezuela, el del clima de Caracas y el de la cartera azul, era para generar conversación, tanto así que ha generado expectación. ¿De qué? De que supuestamente este señor va a ir a salvar a Venezuela. Hay gente en redes sociales en Venezuela hablando sobre lo maravilloso que sería que Bukele fuera. Amigos y amigas venezolanos, un poquito de contexto no le viene mal a nadie.
Dos cosas creo que son importantes de saber. Primero, el señor Bukele tiene un ejército de mercenarios que en su país, en Venezuela, se dedican a luchar supuestamente contra la dictadura de Nicolás Maduro, pero aquí en El Salvador son el principal ejército de asesores, casi ministros, que se están encargando de acabar y de sepultar la democracia en El Salvador. Eso por un lado. Y segundo, y esto creo que es más interesante todavía, y eso lo pueden buscar, no hace falta que nos crean en nosotros, tienen internet, rapidito en Google, se van a tardar 1 minuto o menos. El señor Bukele recibió dinero de Alba Petróleos. Quiere decir que el señor Bukele recibió casi $2 millones en 2013, cuando era alcalde de Nuevo Cujatlán, del régimen Chávez Maduro. ¿Realmente ustedes creen que un oportunista que antes decía ser de izquierda y aplaudía el chavismo y ahora está en contra de eso, lo salvará? Ustedes ya saben la respuesta. No, y además no es solo que ha recibido el dinero, es que vayan, busquen esa publicación, está en Factum. Es además un esquema perverso, un esquema donde vos ves que hay indicios de lavado de dinero, porque habían muchas cosas raras. Y entonces una maniobra para crear sociedades, para irse pasando dinero de una en otra. Entonces, ¿cómo puedes confiar en alguien que además hacia afuera vende una cosa, pero adentro hace otra? Así es. Así que es muy difícil realmente. Él solamente quiere... Tengan en cuenta que el señor Bukele es una persona muy necesitada de atención. Quiere su atención y quieren que se hable de él. Pero es un truco publicitario. Yo les digo para que no caigan en ese engaño. Creo que es bien importante hacer las verificaciones. Y yo sé que hay mucha desesperación. En este momento hay desesperanza, la gente está... porque realmente tiene un gobierno dictatorial. Pero no crean que Bukele los va a salvar de eso. Es que porque nos está metiendo aquí en eso. Y yo siempre te digo que es bien fácil caer en creerle a este tipo de charlatanes cuando la gente está desesperanzada. Claro. Y entonces la gente de verdad anda buscando un salvador, a un libertador, un héroe, alguien que por fin le ponga freno a estos abusos. Y es bien fácil caer en discursos como estos. Entonces, sí, definitivamente que se metió en un saco que no le queda a vos. No. Y bueno, mira, que de verdad que no quería ser tan pesimista en este programa. Siempre dice lo mismo. No, es que yo de verdad quiero ser la optimista de la redacción. Ajá. Pero cuando ves el panorama de América, cuando ves lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Venezuela, o sea, realmente pareciera como que es una ola de desesperanza porque cada vez triunfan más personajes así, sí. Pero por detrás se están aprovechando y enriqueciendo muy fácil. Tratemos de cerrar nuevamente con una recomendación para la gente de algo que no sea tan dark. Mira, voy a recomendar 2 cosas. Una tiene que ver con un medio de comunicación. Quiero recomendar el canal de TikTok de Divergentes. Es un medio de comunicación de Nicaragua, de unos colegas muy, muy queridos que hacen cosas, me parecen muy increíbles, muy amenas para explicar la dura realidad que vive el pueblo nicaragüense. Eso por un lado, el canal de TikTok. Le mando un gran saludo a Andrés y a toda la gente que hace posible eso. Y luego quiero recomendar un libro que me parece muy oportuno para lo que estamos viviendo, para lo que se avecina, no solo para Estados Unidos y para el mundo, que es Rebelión en la Granja de George Orwell, una novela que fue publicada en 1945 y que muestra cómo el poder corrompe y cómo se da pasos a los autoritarismos. Mira, que no transmite demasiada esperanza, pero bueno, yo el que voy a recomendar... Pero es una lectura entretenida, ver cómo los cerdos se convierten en políticos es interesante. No, y además que reciclamos, que la historia es cíclica y que al final terminamos reciclando los mismos personajes. Bueno, mi libro tampoco es que sea tan optimista, pero sí destaco que me está gustando, es un regalo que me dieron en diciembre, que es un libro sobre escrito por Martín Caparrós, que es este cronista argentino que está sufriendo una enfermedad degenerativa neurológica. Y él en este estado, cuando ya se empezó a deteriorar, está escribiendo un libro sobre lo que significa que te digan que te vas a morir, ¿verdad? Porque dice, bueno, todos sabemos que nos vamos a morir, pero no es lo mismo que te digan te vas a morir mañana. Y lo que me gusta de ese libro, además de lo bien que está escrito, es cómo una persona, un escritor, un periodista puede sacar belleza del caos. Porque yo creo mucho en eso, que a pesar de las crisis, de que estamos viviendo tiempos perversos, de que estamos viviendo tiempos violentos y caóticos,
porque está creciendo personajes nefastos. Creo que a pesar de que estamos viviendo en ese caos y que pareciera ser un año desesperanzador para muchas personas, no solo en El Salvador, quizá tal vez en la región, que todavía es posible encontrar belleza en el caos. Y este libro me parece un ejemplo de eso, a pesar de que es un libro triste, que me está costando leerlo. Voy despacio porque tampoco quiero empezar el año así con bajón, pero sí creo que es bella la manera como escribe, una especie de despedida como cuenta su vida, así que lo recomiendo un montón. Se llama Antes que nada, no había dicho el nombre, se llama Antes que nada. No está aquí, pero sí lo pueden encontrar, creo que en Guatemala, o lo pueden pedir, no sé si el internacional ya lo trajo. Yo ando publicidad y no tenemos patrocinadores. No nos patrocina, pero podría. Pero bueno, esa es mi recomendación de esta semana. Además que busquen a partir de la próxima semana un especial que hemos trabajado en alianza con Focos. Nuestra periodista Tania Ortiz ha trabajado un reportaje sobre qué significa para las mujeres menstruar en las cárceles de Bukele. Búsquenlo porque además de tener un texto, va a tener diferentes soportes en nuestras redes. Gracias por vernos y escucharnos. No olviden activar las notificaciones y suscribirse. Nos pueden ver en YouTube y escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o donde ustedes escuchen sus audios y sus podcasts. Esto fue Sobre la Mesa, el podcast desde la redacción de Revista Factum, con el periodismo malcriado que a ustedes tanto les gusta. Hasta la próxima. Factum Sonoro. La información a tus oídos.